En la vecindad todo parecía estar tranquilo. El Chavo del 8, como siempre, corría con su barril a cuestas mientras jugaba a las escondidas con la Chilindrina y Kiko. Don Ramón dormitaba en su silla, y doña Florinda regaba las plantas con gesto altanero mientras el profesor Girafales le regalaba un poema improvisado. Era un día soleado, de esos donde todo transcurre con normalidad. Hasta que llegó el señor Barriga. A cobrar la renta. Gritó al cruzar el umbral de la vecindad. Como siempre, don Ramón desapareció tras la cortina, y el Chavo se escondió tras su barril esperando que no lo pusieran a hacer algún encargo. Pero ese día, el señor Barriga no tenía el mismo rostro de siempre. Miraba alrededor con curiosidad, como buscando algo que no estaba en su lugar. ¿Dónde está la escalera del tercer patio?, preguntó en voz alta, dirigiéndose a nadie en particular. ¿Escalera? ¿Cuál escalera?, respondió la Chilindrina, arrugando el ceño. La que lleva a los cuartos del fondo. Especialmente al departamento 14. Dijo el señor Barriga, ajustándose los lentes con inquietud. Aquí solo hay 8 departamentos, señor Barriga. Intervino doña Florinda, con su voz cortante. ¿No será que está confundiendo esta vecindad con otra? No. No puede ser. Recuerdo claramente. Hace muchos años, cuando compré este lugar, había un tercer patio. Y un último departamento. El número 14. Todos guardaron silencio. Incluso el profesor Girafales frunció el ceño. ¿Un tercer patio? Aquí. Pero si más allá del lavadero no hay más que una pared vieja. Murmuró don Ramón, que había salido de su escondite por pura curiosidad. El señor Barriga asintió lentamente y caminó hacia el fondo de la vecindad. Pasó por el lavadero, donde el aire era más frío, y se detuvo frente a la pared desconchada del fondo. Aquí. Justo aquí. Susurró. Antes había una escalera de hierro que bajaba hacia una especie de sótano. Algo así como un tercer patio escondido. Y al fondo, un único departamento. El 14. El Chavo se acercó con cuidado, con los ojos abiertos como platos. ¿Y por qué ya no está?, preguntó, con voz apenas audible. El señor Barriga no respondió de inmediato. Pasó su mano por la pared, y al tocar una grieta, pareció encontrar algo extraño. Golpeó con los nudillos. Y el sonido fue hueco. Esto no es pared sólida, dijo, sorprendido. Esto es una pared falsa. ¡Ay, mamá!, gritó Kiko, abrazándose a la pierna de doña Florinda. ¿Y por qué sellaron ese lugar?, preguntó don Ramón con una voz más seria de lo normal. El señor Barriga miró a los presentes, con una expresión que mezclaba duda y algo más. Miedo. Porque hace muchos años hubo un problema con el inquilino de ese cuarto. Y tras lo que ocurrió, decidieron clausurarlo por completo. Incluso en los planos del edificio. Ese departamento fue borrado. La Chilindrina tragó saliva. ¿Y qué fue lo que pasó? No lo recuerdo con claridad. O quizá no quiero recordarlo, dijo el señor Barriga, retrocediendo un paso. El Chavo, que no podía contener la curiosidad, se acercó aún más a la pared. De pronto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en ese lugar no estaba bien. ¿Y si cavamos? ¿O rompemos la pared para ver qué hay?, sugirió con inocencia. Doña Florinda alzó una ceja. Ni se les ocurra tocar nada. Si eso fue sellado, habrá sido por algo. No hay que hurgar en lo que debe permanecer enterrado. Pero ninguno pudo apartar la vista de la pared. Incluso don Ramón, que rara vez tomaba algo en serio, no bromeó. El señor Barriga dio media vuelta y murmuró mientras se alejaba. Mañana traeré los planos originales de la vecindad. Necesito saber qué fue lo que olvidé. Todos se quedaron en silencio, con la sensación de que algo oculto, algo antiguo, estaba a punto de salir a la luz. Después de eso, al día siguiente, el cielo amaneció nublado. Una brisa fría recorría la vecindad, y aunque el Chavo intentaba jugar a la rayuela con Kiko, el ambiente se sentía distinto. Nadie hablaba mucho. Incluso don Ramón se mantenía en silencio, sentado en su silla, fumando un cigarrillo con la mirada perdida en la pared del fondo. A media mañana, el señor Barriga regresó. Esta vez, no venía con su maletín de cobros, sino con una carpeta gruesa bajo el brazo y el rostro visiblemente preocupado. Buenos días. O al menos, eso intento decir.
Saludó con una voz apagada. La Chilindrina corrió hacia él, arrastrando al chavo de la mano. ¿Ya encontró los planos, señor Barriga?, preguntó con impaciencia. Sí. Y no me gusta lo que vi. Todos los vecinos se fueron acercando poco a poco, curiosos por saber qué traía entre manos. El señor Barriga colocó la carpeta sobre una mesita cerca del lavadero y la abrió con lentitud. Dentro había hojas amarillentas, croquis antiguos de la vecindad, sellos oficiales, y notas escritas a mano con una caligrafía desordenada. Miren esto, dijo señalando un plano. Aquí está la entrada principal. El primer patio. Luego el segundo. Y aquí. Todos se inclinaron para mirar. Justo al final del plano, había una especie de pasillo angosto, marcado con líneas punteadas, que descendía hasta una zona que no conocían. ¿Qué es eso?, preguntó doña Florinda, visiblemente nerviosa. Es el tercer patio. Y el departamento 14. Respondió el señor Barriga. Fue construido como una extensión en los años 40. Nadie vivía allí salvo un hombre. Un maestro, según estas notas. Pero en 1954, después de varios reportes extraños, lo clausuraron. Lo sepultaron. Literalmente. El profesor Girafales levantó una ceja. ¿Un maestro, dice usted? Sí. Al parecer, vivía solo. Pero los vecinos de entonces reportaron gritos por las noches, luces encendidas a horas extrañas, y, algo más. El señor Barriga sacó una hoja más arrugada que el resto. Era una carta escrita a mano por un antiguo administrador de la vecindad. La voz del señor Barriga tembló mientras leía. Desde el cuarto número 14 se oyen voces que no pertenecen al inquilino. No parecen humanas. Hay sombras en el tercer patio aunque no haya luz, y los niños ya no juegan cerca del lavadero. Algo se siente mal. Debemos sellar esa parte del edificio antes de que lo que está dentro cruce al resto. Un silencio incómodo cayó sobre todos. ¿Y qué pasó con ese maestro?, preguntó don Ramón, cruzado de brazos. Desapareció, respondió el señor Barriga. Nunca encontraron su cuerpo. Pero los que entraban a inspeccionar ese cuarto salían con ataques de pánico. Uno incluso perdió la razón. El chavo tragó saliva. ¿Y si lo abrimos? ¿Solo para mirar? Ni hablar, gritó doña Florinda, llevándose las manos al pecho. No vamos a dejar que ese fantasma nos maldiga. ¿Y si todo esto es solo una confusión?, dijo Kiko con su clásica voz chillona. A lo mejor ese cuarto ni siquiera existe, y todo es cosa de gente loca. Pero la Chilindrina ya se había acercado de nuevo a la pared del fondo. El chavo fue tras ella. Mira, dijo ella, rascando con una piedra. Aquí hay como una línea. Como si hubieran puesto cemento encima de algo. Sí. Parece una puerta tapada, susurró el chavo. El profesor Girafales se acercó lentamente, con los ojos fijos en aquella línea del muro. Luego, con un gesto serio, murmuró. Esto fue construido a la fuerza. Este tipo de sellado no lo hace un albañil común. Parece una clausura de emergencia. El señor Barriga cerró los planos con rapidez. No quiero arriesgar a nadie. Pero algo me dice que ese departamento no fue sellado por lo que contenía, sino por lo que podría salir de allí. El viento sopló con más fuerza en ese momento, como si la propia vecindad escuchara. El chavo no dijo nada. Pero esa noche, mientras dormía en su barril, soñó con una escalera de hierro oxidada que descendía hacia una puerta con el número 14. Una puerta que parecía esperarlo. Después de eso, los días pasaron con una calma inquieta. Aunque nadie hablaba abiertamente del departamento 14, todos lo tenían en mente. El ambiente en la vecindad había cambiado. El viento soplaba más fuerte por las noches, las luces parpadeaban sin razón, y el lavadero comenzó a oler a humedad vieja. Como si algo hubiera comenzado a despertar tras años de silencio. El señor Barriga no volvió a tocar el tema. Guardó los planos y se marchó sin cobrar la renta. Pero el chavo, la Chilindrina y Kiko seguían husmeando alrededor del muro clausurado. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Una tarde nublada, mientras los adultos estaban ocupados con sus quehaceres, la Chilindrina apareció con una pequeña palanca oxidada. La encontré en el taller de mi papá, susurró.
Si rascamos bien, podemos ver qué hay debajo de esta parte del muro. ¿Estás segura?, preguntó el chavo, con un nudo en la garganta. Claro que sí. A lo mejor encontramos un tesoro. O una puerta secreta. O algo divertido. Kiko dudó, pero al final se unió. Los tres comenzaron a raspar la pared, justo donde días atrás habían notado esa línea horizontal. El cemento se desprendía con facilidad, como si el tiempo mismo quisiera ayudarles. Después de unos minutos, dejaron al descubierto una pequeña placa metálica empotrada en el muro. ¿Qué dice ahí?, preguntó el chavo, limpiando el polvo. Las letras, aunque oxidadas, eran legibles. Acceso restringido. No abrir bajo ninguna circunstancia. ¡Ay, mamá!, gritó Kiko, soltando la palanca y echando a correr. La chilindrina se quedó helada, mientras el chavo se acercaba aún más. Pero, ¿por qué? En ese momento, un chasquido seco resonó tras ellos. Era el profesor Girafales, que los observaba desde el lavadero. Niños, aléjense de ahí, ordenó con tono firme. Los tres dieron un salto del susto. ¿Cómo supo que estábamos aquí?, preguntó la chilindrina. Llevo días vigilando este muro. Algo no está bien, murmuró Girafales, acercándose con el ceño fruncido. El profesor observó la placa durante varios segundos. Luego, en voz baja, dijo: yo también escuché hablar del departamento 14 hace muchos años. Todos lo miraron sorprendidos. ¿Usted?, preguntó el chavo. Sí. Cuando estudiaba pedagogía, uno de mis profesores vivió aquí, en esta vecindad. Recuerdo que nos contaba cosas que parecían cuentos de miedo. Hasta que desapareció una semana antes de graduarnos. ¿Era el mismo hombre del que hablaba el señor Barriga?, inquirió la chilindrina. Todo indica que sí. Y lo más extraño es que, el día que desapareció, dejó escrito en su cuaderno una frase. No es un departamento. Es una cárcel. El silencio volvió a caer. Las palabras del profesor quedaron flotando como un eco sin tiempo. Esa noche, cuando todos dormían, el chavo despertó sobresaltado. Había soñado lo mismo otra vez. La escalera, la puerta con el número 14, y un susurro lejano que le decía su nombre. Decidió ir al lavadero. Sentía que algo lo llamaba. Caminó descalzo sobre el suelo frío y se detuvo frente al muro. Entonces, lo escuchó con claridad. Un golpe. Otro. Y otro más. Como si alguien estuviera tocando. Desde el otro lado. Después de eso, el chavo no pudo dormir esa noche. Después de escuchar aquellos golpes detrás del muro, corrió de regreso a su barril con el corazón latiéndole tan fuerte que creía que se le saldría del pecho. Pero no dijo nada. Al día siguiente, el cielo estaba más gris que nunca. Mientras los vecinos iban y venían con su rutina habitual, el chavo reunió a la chilindrina y a Kiko junto al lavadero. Anoche. Escuché algo. Golpes, como si alguien estuviera tocando desde adentro. ¡Ay, no!, dijo Kiko, tapándose los oídos. Yo no quiero saber nada. ¿Estás seguro?, preguntó la chilindrina, mirándolo con desconfianza. El chavo asintió. No fue un sueño. Fue real. A lo lejos, el profesor Girafales observaba a los niños desde la entrada. Tras pensarlo unos segundos, se acercó lentamente con una libreta entre las manos. Creo que ha llegado el momento de mostrarles esto, dijo en voz baja. Se sentaron todos junto al lavadero. Girafales abrió el cuaderno, viejo y con páginas arrugadas. En la primera hoja, con tinta desvanecida, estaba el nombre. Ruiz Solórzano, catedrático. Este era mi profesor, explicó. Lo encontré en una caja olvidada del archivo municipal, cuando investigaba lo del departamento 14. Nadie lo había reclamado. Pasó unas páginas con apuntes normales. Hasta que, de pronto, comenzaron a aparecer fragmentos extraños. Hay algo en las paredes. Escuchan mis pensamientos. No son personas. Son sombras que fingen serlo. No me dejan salir. Me observan cuando duermo. Cuando despierto, están más cerca. Los niños se miraban, inquietos. El profesor continuó. Más adelante, hay un dibujo. Pasó otra página y la mostró. Era un boceto torpe de una figura alta y delgada, sin rostro, de pie frente a una puerta con el número 14. Eso. ¿Estaba ahí dentro?,
susurró el chavo. No lo sabemos. Lo último que escribió fue esto. Dijo Girafales, mostrando la última frase antes del final. Selló la puerta. No por mí, sino por ustedes. Un silencio helado cayó sobre ellos. Ni los ruidos de la vecindad lograban romper esa tensión. Kiko se levantó bruscamente. Yo me voy. Esto ya no me gusta nada. La Chilindrina intentó calmarlo, pero él corrió hacia su casa, temblando. El profesor Girafales suspiró. Voy a hacer algo. Esta noche regresaré con herramientas. Abriremos el muro. Con precaución. Si de verdad hay algo allí, debemos saber qué es. No podemos vivir con un secreto así debajo de nuestros pies. ¿Y si es peligroso?, preguntó la Chilindrina. Entonces lo sellaremos de nuevo. Pero sabremos la verdad, respondió el profesor. Esa noche, la vecindad quedó en silencio antes de tiempo. Nadie quería salir. Doña Florinda cerró sus ventanas. Don Ramón no encendió la radio. El señor Barriga ni siquiera apareció. Todo parecía en pausa. Cerca de la medianoche, Girafales llegó al lavadero con una linterna, un pico, y una expresión decidida. El chavo, incapaz de dormir, se le unió. También lo hizo la Chilindrina, aunque temblaba un poco. Solo miramos, dijo el profesor. Nada más. Comenzaron a romper el muro con cuidado. El cemento, sorprendentemente, se desprendía sin dificultad. Como si el tiempo, o algo más, quisiera que lo abrieran. Después de varios golpes, apareció una rendija. Una grieta oscura que olía a polvo antiguo y humedad podrida. El chavo se acercó con la linterna y la dirigió al interior. Lo que vio le hizo soltarla. Detrás del muro, no había una simple habitación. Había una escalera. Hacia abajo. Después de eso, la linterna cayó al suelo con un golpe sordo, rodando unos centímetros antes de detenerse, su luz temblorosa apuntando hacia aquella abertura oscura. El chavo retrocedió un paso, sin poder apartar la vista. ¿Una escalera?, susurró la Chilindrina, con la voz temblorosa. Esto no tiene ningún sentido, murmuró el profesor Girafales, agachándose para mirar de cerca. No debería haber nada debajo de la vecindad. Solo tierra. Y sin embargo, ahí estaba. Una escalera estrecha de piedra descendía en espiral, tragándose la luz. Cada escalón cubierto de polvo, como si nadie los hubiera tocado en décadas. O como si alguien los limpiara desde adentro. El profesor tomó la linterna y respiró hondo. Voy a bajar. ¿Qué? No. Está loco, dijo la Chilindrina. Alguien tiene que saber qué es esto. No quiero vivir con esta duda. Y tampoco quiero que ustedes vivan con ella. Si no regreso en 5 minutos, vayan a buscar ayuda. ¿Y si ya no puede regresar?, preguntó el chavo en voz baja. Girafales les dedicó una última mirada, luego comenzó a bajar. Paso a paso. Uno a uno. Hasta que su silueta desapareció por completo. Los niños se quedaron allí, sentados frente al agujero, mirando la oscuridad como si en cualquier momento algo fuera a salir de ella. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Nada. Ni un sonido. ¿Y si bajamos?, preguntó el chavo. ¿Estás loco?, respondió la Chilindrina. Nos puede comer un monstruo. Pero en ese momento, una voz emergió de la profundidad. Niños, bajen con cuidado. Tienen que ver esto. Los dos se miraron, dudaron. Y luego descendieron. Los escalones crujían bajo sus pies. A medida que bajaban, el aire se volvía más denso, cargado de un olor a humedad, madera podrida. Y algo más, como tinta vieja. Tras varios metros, llegaron al final de la escalera. Era un pasillo estrecho, construido con ladrillos oscuros, iluminado por una tenue luz amarillenta que parecía emanar de las paredes mismas. A lo largo del corredor, había retratos colgados. No pinturas. Fotografías en blanco y negro, todas mostrando lo mismo. Personas frente a la puerta del departamento 14. ¿Qué es esto?, preguntó el chavo, con la voz entrecortada. Una especie de archivo subterráneo, dijo Girafales, que los esperaba más adelante. Encontré documentos, fotos, cuadernos. Todo relacionado con antiguos inquilinos de la vecindad. ¿Y por qué están aquí abajo? Porque todos tienen algo en común, respondió el profesor. Todos desaparecieron.
Y vivieron, en algún momento, en el departamento 14. En una de las mesas, había una carpeta polvorienta. El profesor la abrió y les mostró una hoja amarillenta. Registro de ingreso. Año 1939. Departamento 14 asignado como habitáculo de observación. Sujeto: Andrés Ruiz Solórzano. Ese es su profesor, exclamó la Chilindrina. Sí, respondió él. Y no fue el primero. Había nombres anteriores. Todos marcados como trasladados o retenidos. ¿Retenidos? ¿Qué significa eso?, preguntó el chavo. Pero antes de que alguien respondiera, un viento helado recorrió el pasillo. Las luces parpadearon. Y entonces, una figura apareció al final del corredor. Alta. Delgada. Sin rostro. Como el dibujo en el cuaderno. El chavo retrocedió. Es él. La figura no caminaba. Se deslizaba. Cada paso hacía crujir las paredes, como si su mera presencia distorsionara el lugar. No hizo ruido. No dijo nada. Solo. Se detuvo frente a ellos. Entonces, alzó una mano. Y señaló hacia arriba. ¿Nos está diciendo que nos vayamos?, susurró la Chilindrina. Girafales lo entendió primero. Está advirtiéndonos. La figura asintió lentamente. No quiere atraparnos, dijo el profesor, impresionado. Está cuidando la entrada. Este lugar no es para nosotros. Nunca lo fue. Sin decir una palabra más, los tres comenzaron a subir la escalera. El aire parecía menos denso. Los escalones, más firmes. Cuando salieron nuevamente al lavadero, la luna seguía en el cielo. La vecindad, en silencio. Al mirar atrás, el agujero ya no estaba. Había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. El señor Barriga regresó a la semana siguiente. Cuando Girafales intentó contarle lo que encontraron, él solo negó con la cabeza. Yo ya lo sabía. Por eso se selló el lugar. Prometí que nunca lo tocaría. Ese departamento no es parte de la vecindad. Es más antiguo. Más profundo. Y guarda cosas que es mejor no despertar. Desde entonces, nadie volvió a hablar del departamento 14. El muro permaneció firme. Las escaleras nunca reaparecieron. Pero por las noches, cuando el viento sopla desde el tercer patio, algunos aseguran escuchar pasos detrás de la pared. Y si uno escucha con atención, aún puede oírlo. Tocando. Desde adentro. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.